Ahora sí, hermanos, quiero invitarles a leer un verso en Génesis capítulo 49. En el 31 de enero, de diciembre, toqué la vida de Judá y algunos hermanos me han pedido que repita ese sermón. Y el viernes vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a tener al pastor Vladimir Rivas con nosotros en este aniversario. Así que le invitamos que pues usted pueda estar acá, ¿no? Pero hoy quiero hablar de José. Leyendo las palabras proféticas de Jacob a sus hijos, he encontrado un sentido de motivación de un padre a sus hijos, para que en esas palabras proféticas los hijos de Jacob pudieran ver no solo al Dios de Israel, sino el deber de adorar al Dios de sus padres. Por eso es que al leer este versículo y los que conllevan las palabras de Jacob a José, me llamó mucho la atención y titulé esta prédica Alabanza fructífera. Alabanza fructífera. Génesis 49, verso 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Note que la declaración de decir rama fructífera se afirma en la segunda frase. O sea, la primera declaración es la identidad de José, la segunda es la fuente de su fructificación. Y la tercera es el desarrollo de su fructificación. Así que vamos a estar hablando de este versículo con la intención de ver lo que Jacob le dijo a José en términos de adorar al Padre. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Fiel a tu palabra, nos eres fiel a nosotros, a pesar de que nosotros muchas veces te somos infieles. Pero hoy, Señor, estamos aquí para no solo escuchar tu palabra, recibirla en nuestro corazón y que esta palabra, Señor, sea fructífera. Que esta palabra pueda traer gozo, contentamiento, edificación, exhortación, motivación a nuestra vida, Señor. Bendice a cada familia, a cada uno de tus hijos que la va a escuchar y la va a recibir. Y glorifica tu nombre, Señor, a través de esta palabra. Porque la intención nuestra es que no solo, Señor, a través de tu palabra podamos ser bendecidos, sino que a través de tu palabra, Señor, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Fíjese que para muchos ser fructífero o ser próspero puede significar vivir una vida satisfecha, una vida cómoda, una vida de logros, una vida de éxito. Y si es así, la prosperidad y la fructificación en la vida de una persona, ¿cuál entonces sería el secreto para vivir una vida satisfecha, una vida próspera, una vida de éxito? Si para muchos el significado de vivir prósperos o fructíferos es vivir bien, vivir cómodos, vivir una vida de éxito, entonces tendríamos que preguntarnos cuál es el secreto de esa vida, ¿verdad? Obviamente esto ha sido un desafío para los que predicamos la palabra, para rabinos, para ministros, aún para filósofos. A lo largo de la historia han intentado responder a esta pregunta. Pero la Biblia nos la responde bien sencilla, bien fácilmente, bien prácticamente. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 11, vemos una respuesta de parte del Señor muy precisa, muy práctica. Observe lo que dice Apocalipsis 4, 11. Digno eres, Señor, y Dios nuestro,
de recibir la gloria, la honra y el poder. Y escuche, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta que hizo, pastor? Bueno, lo que yo veo es que ahí está la clave. La clave es que todas las cosas fueron creadas por Dios. ¿Lo cree? ¿Sí? Y cuando la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Dios, nos incluye a usted y a mí, porque también nosotros fuimos creados, ¿verdad? Por Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, la razón de existir suya y mía en esta tierra es glorificar a Dios. Porque si todas las cosas Él las creó para su gloria, dice, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Si todo fue creado para darle honra a Él, entonces usted y yo fuimos creados para honrarle y para glorificarle. ¿Y qué mayor satisfacción que esa, hermanos? ¿Qué mayor éxito que ese? ¿Qué mayor logro? Todos aquí hemos logrado cosas en la vida. Y muchos han tenido logros académicos, logros materiales y producen satisfacción. Dan contentamiento. Pero ¿qué más logro que entender que fui creado para su gloria? Y que todo lo que yo hago glorifica su nombre. Si existimos, hermanos, para complacer a Dios, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo complacemos al Señor? Ahí Jesús nos da la respuesta. Y quiero que vea conmigo Juan capítulo 15, verso 8. Porque esto se suma y le da luz a lo que dice Apocalipsis. Mire las palabras de nuestro Señor. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La versión Reina Valera dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan mucho fruto. Y la versión Traducción Viviente dice, cuando ustedes producen mucho fruto, mi Padre es glorificado. Y es interesante esta declaración de Jesús. O sea, cuando producimos mucho fruto, glorificamos al Padre. Y cuando glorificamos al Padre, entonces cumplimos la razón de ser. La razón del por qué estamos acá. Estamos acá entonces para producir mucho fruto, pero el fruto que produzcamos tiene que glorificar al Padre. Amén. Y esto nos lleva al texto que leímos al principio. La intención de Jacob de decir, rama fructífera es mi hijo José. Fíjese que esa declaración la dijeran sus padres, sus abuelos, o usted se lo dijera a sus hijos. Pero qué lindo es que el Padre Celestial le diga, rama fructífera eres tú. ¿Te parece? ¿Le gustaría escuchar esas palabras? Quiero decirle que el Padre lo dice todos los días. Porque si Jesús dice, le digo a sus discípulos estas palabras, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. La intención de Jesús es motivarnos a dar mucho fruto. ¿Sí? O sea que usted es un árbol para dar fruto, hermano. Mira al que está a su lado y codíciele el fruto. Arránquele un fruto y comas el fruto. Jacob al final de su vida establece proféticamente 3 principios de fructificación y de adoración en la vida de José, y que son muy prácticos estos 3 principios en nuestra vida. Y en eso voy a desarrollar la predicación en esta mañana en los próximos 30 minutos. Número 1.
la realidad de su fruto. Hay una realidad en su fruto. Hay una realidad en que usted es una persona fructífera. O debe de ser, o debemos de ser fructíferos. Fíjese, la parte inicial del verso 22, porque ahí nos vamos a concentrar, dice, rama fructífera es José. Después de leer la Biblia, leer la vida de José en las Escrituras, no dudamos que José llegó a ser un hombre muy próspero y muy fructífero. Usted conoce la historia de José, llegó a ser el segundo en mando del imperio de la época, el gobernador de todo Egipto. Y eso lo hizo muy próspero, a pesar de que vivió, mis amados hermanos, una vida muy difícil y en sus inicios muy miserable. Pero llegó a ser muy fructífero. Pero creo, hermanos, que José no dejó de entender y aplicar algunos conceptos que la Biblia ofrece cuando habla de fructificación. Cuando la Biblia habla de fruto o de fructificación, hay 4 conceptos que tenemos que tener bien claros. Si usted los entiende, entonces se va a recordar siempre de las palabras de Jesús cuando dijo, en esto es glorificado, en esto es adorado mi Padre, cuando ustedes producen o dan mucho fruto. Entonces tenemos que entender lo que dice la Biblia acerca de lo que es fruto. Y mire, Romanos capítulo 6, hay 4 áreas muy específicas que la Biblia enseña acerca de lo que es dar mucho fruto o ser fructíferos. Romanos 6:22 identifica la santidad como fruto. Dice Pablo, pero ahora que han sido liberados del pecado, ¿cuántos han sido liberados del pecado aquí, hermano? ¿Por quién fue liberado del pecado? Solo uno fue liberado por la sangre de Jesús. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, ¿cuántos se han puesto al servicio de Dios? O sea que el apóstol va bien específico, ¿no? Los que han sido liberados del pecado y los que se han puesto al servicio. Escuche, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Cuando habla de cosecha, tiene que hablar de fruto, porque nadie siembra si no va a cosechar. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero Pablo dice, aquellos que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, entonces ellos cosechan la santidad como fruto. Y esa santidad que conduce a la vida eterna. Mire, la integridad y santidad de José no le permitió ceder a las tentaciones perversas sexuales de la inmoral, corrupta mujer de Potifar. Y usted conoce la historia. Fue tentado. Desde que llegó a la casa de Potifar, fue tentado para que José se acostara con ella. Día a día lo acosaba sexualmente. No sabemos cuánto tiempo, pero yo puedo pensar que como todos los José somos bonitos, desde que llegó al palacio. No se la crea, no. Eso solo me lo cree mi esposa, creo. Pero desde que llegó ahí a la casa de Potifar, la mujer le echó el ojo y era una acusación sexual todos los días, todos los días. Y él se mantuvo en integridad. Muchas veces le tuvo que decir, señora, disculpe, pero yo tengo temor de Dios. Yo no puedo traspasar esa línea, porque no puedo pecar contra Dios, ni menos contra su esposo, que es mi patrón. O sea, José mantuvo una línea de integridad. Y los que han sido lavados con la sangre de Jesús, que han sido expuestos a servir a Dios, dice, cosechan mucho fruto cuando guardan la santidad, cuando guardan su vida, separados para la gloria del Señor. La próxima vez que usted se vea sentado, hermanos, a tomar lo que no le corresponde, piense que al no tomarlo usted está dando mucho fruto y está glorificando al Señor.
La próxima vez que usted se vea tentado a bajar esa aplicación, que nunca debió de bajarla, la próxima vez que se vea tentado a hablar de alguien, engañar a alguien, y no lo hace, créame que usted está glorificando a Dios, porque está dando fruto de su vida santa. Si algo nos motiva a nosotros a guardarnos de este mundo, es saber que cada vez que yo me guardo del mundo, cada vez que yo no caigo en la tentación, cada vez que me separo del pecado, haciendo eso, mi Padre es glorificado. Su Padre es glorificado. Porque Jesús dijo que cuando llevamos mucho fruto, entonces nuestro Padre es glorificado. De hecho, José, escúcheme bien lo que voy a decir, es uno de los personajes principales, uno de los dos personajes principales en la Biblia donde no le vemos pecado. Él y Daniel son tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Usted ve a Abraham, de momento echaba sus mentiritas o mentirotas, ¿no? Allá abajo con el rey de Egipto, y cuando iba entrando, como llevaba la moza, le dijo: tú le dices que eres mi hermana. Te ve a un Jacob o a un Isaac, siempre te ve faltas. Aún contemplando la vida de Samuel. Vemos momentos en la vida de Samuel, especialmente con lo rudo que era Saúl. Pero ver a un José o a un Daniel son los únicos dos que la Biblia enseña que guardaron una integridad total. Número 2. Estamos hablando, no vamos en el punto 2, vamos primero en el punto 1, pero estoy hablando de la segunda forma que la Biblia describe que podemos dar fruto. Filipenses 4, 16 al 17. Algunos se van a tapar los oídos intencionalmente, pero esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Filipenses 4, 16 al 17 dice: incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrenda, dice el apóstol, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ahorita que el pastor Lester leyó Filipenses, pensé que iba a leer esa porción, pero leyó un poquito antes. Filipenses en este pasaje identifica los diezmos y ofrendas como fruto. Mire, José, hermanos, dio más que dinero en Egipto. José dio su vida, entregó su vida. Y le decía a los hermanos en la mañana que la mentalidad del Antiguo Testamento era bien específica, porque era mandato en la ley entregar el 10%. Era un mandato. Hay algunos que obviamente con la idea de no dar siempre reclaman: es que en el Nuevo Testamento no está ese mandato. Yo no discuto en ese tema. Como dicen allá afuera, cada loco con su juicio. Pero la intención de Dios en el Nuevo Testamento era un cambio de mentalidad. ¿Qué le parece? ¿O qué cree que usted sea más sensato y honesto de su parte? Que si yo estoy en deuda con usted, usted tenga el dinero o yo lo tenga. ¿No me entendieron, verdad? Ok. Voy a hacer con el... Tú no me debes dinero, ¿verdad?
Pero yo estoy en deuda con el pastor Lester y le debo $10,000. ¿Verdad? Mientras yo le debo, ¿verdad? El dinero no está en las manos de él. ¿O sí? Porque él me lo dio en su momento. Pero ¿dónde estaría más seguro el dinero? ¿En las manos de él o en las mías? En las manos de él. La mentalidad de Dios, número uno, es que la deuda que tenemos con él nunca la podríamos pagar. Su sangre no tiene precio. Él lo lavó, él lo salvó, él lo libertó, él lo sanó, él hizo todo por usted. Entonces Dios dice, si me das a mí el 100%, yo te devuelvo el 90%. Es todo lo diferente a que si el Señor dice, si te doy el 100%, me vas a dar nada más el 10%. ¿A quién le confiamos más? ¿A que nosotros podamos pagarle a Dios o que Él nos pueda dar? ¿A quién le confía más? Si la mentalidad del Antiguo Testamento, uy, los servidores me van a matar con esto. Lo hice para llamar su atención, porque sé que algunos estaban ya. La mentalidad del Antiguo Testamento era confiar que nosotros podíamos darle a Dios y pagar nuestros diezmos o nuestras ofrendas. Y Dios dice, yo no quiero esa mentalidad porque yo no necesito de ustedes, dice el Señor. Pero yo quiero que ustedes confíen que si ustedes me dan el 100%, yo les puedo devolver el 90%. ¿Le confiaría usted eso al Señor? ¿Sí? ¿Se sentiría confiado? ¿Y entonces por qué no le da el 100%? José se entregó su vida, entregó el 100%. ¿Cuánto Dios no le dio? ¿Se recuerda de aquel joven rico que le dijo al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos tú los conoces. ¿Cuáles, Señor? Y él le dijo, bueno, le mencionó los primeros 5 mandamientos del decálogo de Moisés. Al entregarle esos 5 mandamientos, él dijo, wow, Señor, desde mi juventud, desde que era niño, yo los vengo cumpliendo. Y el Señor entonces le dijo, bueno, te falta algo más. Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, todo, y se lo das a los pobres. Dice que él se sintió triste, dio la espalda y se fue, muy entristecido. Ese es el relato bíblico. Yo le pregunto, ¿con cuánto se quedó él? ¿Con cuánto se quedó el joven? ¿Ah? Se quedó con todo, ¿verdad? ¿Con cuánto se quedaron los pobres? Los pobres es tipo de Jesús o de Dios. ¿Con cuánto se quedaron? Con nada. ¿Qué tal si hubiera vendido él todo y se lo da? ¿Con cuánto se hubiera quedado? Sin nada. Yo como me veo como maestro de matemáticas de segundo primaria, ¿no? Haciendo preguntas y al él vender todo, se quedó sin nada. Se lo dio a los pobres. Le hizo caso al Señor. Le pregunto, ¿el Señor se hubiera hecho de la vista gorda? Usted que conoce al Señor, bueno, a su Señor, que es el mío también. ¿El Señor se hubiera hecho de la vista gorda? Nosotros nos hacemos de la vista gorda. Él nunca se ha hecho de la vista gorda porque Él entregó todo en la cruz. Y al entregarlo todo nos dio el ejemplo de que si le damos, Él no se queda con nada. El todo con quien Él se quedó nunca hubiera representado con el todo que Dios le hubiera dado.
¿Sí me explico? José lo entendió. Por eso es que Jacob dijo, rama fructífera este muchacho. Él sabe qué es ser fructífero. La tercera forma de ver nosotros de ser fructíferos, o lo que la Biblia dice que podemos ser fructíferos, gracias hermanos servidores y perdonen, no se las voy a volver a hacer, créanlo. La tercera forma, Pablo lo describe en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice que las buenas obras son un fruto para Dios. Colosenses 1:10 dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento. Esto quiere decir, esto difiere mucho a la primera forma, porque la primera forma es un llamado a la santidad. Pero la segunda es hacer buenas obras. Cada vez que usted hace una buena obra, una obra de caridad, ayuda a su abuelito, a su abuelita, aunque ya está muy intolerante, pero ha sido llamado. ¿Cuántos han tenido experiencias con ancianos, con sus ancianos? Son fáciles. Mamá tiene 91 años y no es fácil, mamá. Yo oro todos los días por mi sobrina, porque sé que no es fácil la tarea. Sin embargo, cuando usted hace una buena obra, ayuda al vecino, de momento le da una ofrenda a alguien, eso es usted es fructífero. Eso no quiere decir de que sea santo. Tampoco quiere decir que cumpla con Dios en su llamado a darle. Esta es otra forma de ser fructífero. Pero si usted es generoso, usted ayuda a la gente, cada vez que usted ayuda a la gente, wow, Dios es glorificado. Porque usted está generando mucho fruto. La última forma de dar fruto, como lo dice el Nuevo Testamento, es lo que dice el escritor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Nombra la alabanza como fruto. Escuche. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted entonces viene al templo y adora al Señor de corazón y lo hace a través de Jesús y no a través de nadie más, hay algunos que lo hacen a través de un santo muerto. Y cuando usted usa el medio de un santo muerto, pues nosotros no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo. Y si adoramos a un Dios vivo, se necesita que alguien esté vivo para adorarle a través de él. Y por eso el único que está vivo a la diestra del Padre es Cristo. Y a través de él, el escritor dice, cuando ofrecemos continuamente sacrificios por medio de Jesucristo, aquel que tiene vida, aquel que se levantó de entre los muertos, aquel que está sentado a la diestra del Padre, a través de él, cuando le adoramos, entonces llevamos fruto digno de alabanza. Entonces cada vez que usted viene y adora al Señor, a no ser que venga y no quiera adorar a Dios. Pero no es su caso, usted viene aquí porque usted quiere adorar a Dios y no se quedara ahí sentado en la casa. Y no lo estoy diciendo por los que están ahí sentados en la casa, pero o los que se andan haciendo los desentendidos ahí en el lobby, que no quieren entrar a alabar a Dios y ahora como pusimos pantallas, están diciendo, aquí lo veo mejor. Les eché la mano a los servidores que tanto problema están teniendo con eso. Cuando usted viene aquí a orar a Dios y lo hace de corazón y levanta sus manos y expresa su gratitud, el escritor a los Hebreos dice que haciéndolo a través de Cristo es una forma de adorar a Dios. Y mire, José entendió esto, porque el día que Faraón lo llama para que dé la interpretación del sueño, mire cómo José se expresa delante de Faraón. Génesis 41, versículo 16. Faraón le dice, me han dicho que tú tienes la capacidad de revelar sueños, de describir
sueños. Y mire, José, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios. Es Dios. Es Dios. Cuando usted dice, obviamente, no soy yo, es Dios en mí. Es Dios. Es Dios el que lo hizo. Es Dios el que hizo. Él merece gloria. No soy yo, Faraón, es Dios el que le va a dar a usted la justa interpretación. Si no le interesa, si no le gusta la interpretación de mi Dios, entonces yo me retiro. Óigame, decirle eso, desafiar a eso al que se creía el Dios de la tierra, no era fácil. Pero él lo tenía claro. Su alabanza iba a ir para aquel que lo puede hacer todo. Así que estas 4 áreas son tan evidentes en la vida de José que se resumen, hermanos, en una sexta referencia que da la palabra de Dios acerca del fruto, que es lo que habla Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y es ahí donde se hacen esas referencias completas. Pablo dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Interesante. ¿Por qué? Porque el que lleva mucho fruto, el que produce mucho fruto, glorifica al Padre. Entre más amoroso, alegre, paciente, sosiego, amable, bondadoso, fiel, humilde y que tenga dominio propio, entonces usted va a llevar mucho fruto y el único que se va a la gloria es el Señor, porque en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Por eso es que Jacob le dice a todos sus hijos, de José, rama fructífera. Este es rama fructífera. Esperemos que Dios, hermanos, desde el cielo esté diciendo y declare su nombre y diga lo mismo. Y declare mi nombre y diga lo mismo. Este es rama fructífera. Porque todo lo que hace, todo lo que produce es fructífero, pero lo hace y en eso lleva y glorifica mi nombre. Interesante esa declaración. La segunda declaración es la razón de su fructificación. Versículo 22, la segunda parte del versículo 22, dice, rama fructífera junto a una fuente. Y esto nos recuerda, hermanos, lo que dice el Salmo 1. Mire cómo el libro que nos motiva, bueno, que era el himnario del pueblo de Israel y que hoy nos sigue motivando para adorar a Dios con sus 150 salmos. Mire cómo empieza. Dice, dichoso el hombre o bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Observa el 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuando hace prospera. ¿Por qué? Porque está plantado a la orilla del río. Y aquí habla, obviamente la idea del salmista es la idea de las palmeras, especialmente las dátiles. Un árbol plantado a la orilla del río. ¿Sabe la profundidad de esas raíces? Me sorprendí. Bajan a veces hasta 40 y 50 pies de profundidad. Y ahí están absorbiendo agua. Y se mantienen firmes. Y cuando vienen los vientos se pueden voltear, pero no se pueden caer. Y vuelven otra vez a firmarse. Es como árbol plantado, que su fuente de fructificación es el agua. Cuando observamos la vida de José, podemos concluir que fue uno de los hombres más prósperos,
obviamente que señala el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, a pesar de sus tiempos difíciles. Pero fue un hombre que se mantuvo y se sostuvo por las promesas de la palabra de Dios a su vida. Él sabía, hermanos, escuche, él sabía que no iba a poder ni siquiera ser juzgado cuando lo metieron preso. Los esclavos no tenían derecho a juicio. Los esclavos no tenían derecho a una pronta libertad. El juicio que se hacía era en la corte del faraón y el juez principal era el mismo faraón. Entonces los egipcios que cometían algún error o alguna falta eran juzgados y iban a la corte de faraón. Pero los esclavos y peor hebreos no tenían ni la más mínima esperanza de que iban a tener un juicio, menos de que iban a tener libertad, si Dios no interviene. Pero José, en medio de esa dificultad, en medio de esa debilidad, pudo discernir porque tenía palabra de Dios en su corazón y esa promesa lo hizo sostenerse en medio de su dificultad. Cuando lo botaron al pozo de la desesperación, a la cisterna donde los hermanos los querían matar, levantó su vista al Dios del cielo y dijo, de aquí me van a sacar. Cuando la mujer de Potifar lo acusó y fue a la cárcel, él dijo, aquí el que me va a sacar es Dios. Miren, una cosa es usted tener fe en el proceso de la prueba o de la tribulación y otra es tener discernimiento para que Dios le está permitiendo pasar esa prueba y esa dificultad. Cuando usted descubre por discernimiento, descubre el por qué está pasando esa prueba, usted entonces va a glorificar a Dios en medio de esa situación adversa. Hay muchos que les cuesta hacerlo. Hay muchos que reniegan, hay muchos que de momento se excusan, hay muchos que pelean en medio de la prueba, porque nunca entienden por qué están pasando esa prueba. Y para usted entender necesita discernimiento. Y para tener discernimiento usted necesita palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1, 2. Y mi Padre es el labrador. Observe esta escritura. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y aquí cuando la Biblia habla acerca de que pueden ser cortados aquellos que no dan fruto, podemos entender que son desechados. Pero no es la intención correcta de Dios cuando nosotros nos vamos al origen o la intención de Dios en el origen del lenguaje. Sí, la palabra griega traducida para cortar, otra versión dice alzar. En griego es la palabra airo. La misma palabra que Jesús usó cuando dijo allá en Juan 11:41 y dice Jesús alzó sus ojos al sepulcro de Lázaro. Es la misma palabra, airo. Airo siempre se usa en las escrituras para dar a entender, levantar o alzar. Por tanto, la analogía que Jesús ofrece acá de siendo el Padre el labrador, Él siendo la vid y nosotros los pámpanos, esa analogía sugiere lo que Jesús miraba en los viñedos de Israel. Los viñedos de Israel mostraban que a veces las vides se volvían muy pesadas porque los frutos la inclinaban. Y era tan fuerte el peso que caían. Y cuando caían en el lodo. Entonces venía el labrador, levantaba especialmente la rama que no llevaba fruto o que no estaba dando fruto, la levantaba y hacía la segunda parte, la lavaba y le decía, tengo esperanza que vas a dar fruto. No quiero que te ensucies. Y eso es lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Nos levantó del pecado, de la mugre, de donde andábamos, del lodo donde andábamos metidos, porque no dábamos fruto.
pero nos levantó para que demos fruto. O sea, muchos ofrecen el contexto de cortar es como desechar. No, es levantar, es alzar. Y cada vez que usted no esté dando fruto, la intención de Dios es levantarlo. Por eso es que la Biblia dice, si el justo 7 veces cae, 7 veces el Señor lo levantará. 7 veces Dios lo levantará. Usted puede caer una y otra vez y la gente lo va a prejuiciar y la gente no lo va a entender y usted va a ser, de momento se va a sentir mal, pero el Dios del cielo no lo va a prejuiciar. El Dios del cielo lo va a levantar y lo va a limpiar porque quiere que usted siga dando fruto aunque no encuentre fruto. La última parte del verso 2 dice, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Porque eso es lo que hace con las ramas que no dan fruto. Pero ¿qué hace con las ramas que están dando mucho fruto? La palabra griega para podar es la palabra cadatrio, que de ahí sale la palabra catarsis, que muchos la han escuchado más. Significa lavar. Pero significa, en otro sentido, cortar. ¿Qué controversia? No corta al que no da fruto, pero el que da fruto lo va a podar. Va a cortarle el fruto porque lo quiere disfrutar. Y le dice al disfrutarlo, espera que en la próxima cosecha vuelva a dar fruto. ¿Cuántos frutos el Señor le ha cortado en su vida, hermano? ¿De cuántos frutos el Señor ha disfrutado? Bueno, los frutos que usted dio en el 2021 se acabaron, ya el Señor los disfrutó. El Señor lo podó y ahora empieza un nuevo 2022. Y el Señor dice, ¿cuánto fruto me vas a dar en este nuevo año? Porque mi intención es que lleves mucho fruto, que produzcas mucho fruto, para que mi Padre, dijo Jesús, sea glorificado. Hay gente que vive de las experiencias del pasado, de lo que pasó la semana pasada o lo que hacían antes. Es que no saben lo que yo hacía para el Señor. Y otros se dan, escúcheme, se dan, ¿cuál es la palabra, Señor? Dame esa palabra. Se dan el lujo de decir, es que yo lo hice antes, pero como me topé con un sinvergüenza, ya no lo vuelvo a hacer. Dejó de ser fructífero. El sinvergüenza ese lo hizo que ya no fuera fructífero. Pero el Señor quiso disfrutar de su fruto, pero ya el otro año usted ya no dio fruto porque hubo un sinvergüenza que le quitó el placer al Señor de comer su fruto. ¿Se entiende lo que digo? Podar es catarsis, es cortar. Si dimos fruto en el 2021, estamos desafiados a dar más fruto en el 2022. Porque dando más fruto, en esa manera es glorificado nuestro Padre. Amén. O sea, la intención del Señor, entonces, es decir, te quiero levantar, te quiero elevar y te quiero limpiar si no estás dando fruto. Pero si estás dando fruto, te voy a cortar el fruto para comérmelo porque quiero que des más. A no ser que usted se estinche, barato, egoísta, que no le quiera seguir dando fruto al Señor. O sea, no es a mí, es al Señor. Conmigo sea tacaño, hermano, pero con el Señor de fruto. Siga dando fruto. Ahora escuche. Juan 15, 7 y 8 dice algo bien interesante. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Wow, qué palabra tan profunda para aquellos que todavía están esperando que Dios les conceda algo. El Señor dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y aquí es donde entra el verso 8 que ya lo leímos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Usted no puede dar fruto si usted está separado de la vid. Por eso es que le empieza el capítulo 15, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Mi Padre es el labrador.
Y más adelante dice, el que esté separado de mí, nada podrá hacer. Nada lo podrá lograr. O sea, la intención de Dios entonces es que si vamos a ser fructíferos para glorificar al Padre, para adorar al Padre, obviamente hay una fuente. Y Jacob le dice a su hijo, cuando se refiere a José, dice, rama fructífera, ¿verdad? Es José. ¿Pero qué más dice? Junto a una fuente. ¿Cuál es su fuente, hermano? ¿Cuál es su fuente que le permite ser fructífero? ¿Cuál es eso que está produciendo que usted sea fructífero? Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. La fuente de toda inspiración, de toda revelación, de toda iluminación, de toda fortaleza, de toda sanidad, de todo lo que podamos producir se llama Jesús. Es su palabra. La savia que nos da vida. La savia que corre por todas las ramas y que nos da vida a nosotros que somos los frutos, es la palabra, porque Él es la vida. Separados de Él, nada podéis hacer, dijo el Señor. O sea, la única manera de producir fruto genuino, mañana tras mañana, tarde tras tarde, noche a noche, es permanecer en Cristo Jesús. Es la única manera. Usted no puede hacer nada si no tiene la fuente correcta. Esa agua que le da vida es Cristo a través de su palabra. La necesidad de permanecer entonces en la vida. Y número 3, para terminar, porque ya me pasé. La alabanza, la fructificación en José, que produjo alabanza al Padre, no solo fue para José, fue una fructificación para toda su descendencia, generacional. Porque la alabanza trae una descendencia fructífera. ¿Lo cree? Al final del verso 22 dice, cuyos vástagos, la palabra vástago es renuevo, descendiente. Cuyos descendientes, cuyos renuevos se extienden sobre todo el muro. Eso es José, dijo Jacob. Tan fructífero fue José, hermanos, que incluso las naciones vecinas y todo Egipto pudieron extraer de su vida, de todo lo que él hizo. Cuando somos usted y yo fructíferos, no solo nos sentimos satisfechos, sino que nuestro fruto se extiende, hermanos, más allá de nuestros propios límites. Se extiende a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, pero aún más. Se extiende a nuestra generación. Si usted es fructífero, su generación va a ser fructífera. Escuche, José no fue el primogénito de Jacob. El primogénito de Jacob fue Rubén. Rubén pierde su primogenitura porque se acostó con una de las concubinas del padre. Luego de José viene Simeón y Leví. Simeón el número 2 y Leví. Ambos no alcanzaron la primogenitura porque se volvieron chacales, dice el verso 3, el verso 3 del verso 49. Cuando saquearon, mataron y asesinaron a todos los hombres de Siquem por querer vengar lo que le habían hecho a su hermana Dina. Entonces, Jacob dice, ustedes son unos chacales, ni a sus reuniones me inviten, dice Jacob. Judá no alcanzó la bendición de la primogenitura, pero alcanzó la bendición del Mesías. Esos fueron los primeros 4 hijos de la primera esposa de Raquel, de Jacob, con Lea.
ninguno de los 4 hijos de Lea, los primeros 4 hijos, alcanzaron la primogenitura. Y el tiempo pasó, Raquel no se embarazaba, no se embarazaba, no se embarazaba. Y finalmente tuvo un hijo. Su nombre es José. Y por eso es que Jacob se entregó a ese muchacho. Le mandó a hacer una túnica. Le enseñó todo lo que tenía que enseñar. Él sabía quiénes eran sus otros hijos. Pero tenía que haber descendencia para mantener la primogenitura. Y entonces José llega a ser el primero, no el primogénito, pero el primero de su esposa amada. Ahora, José tampoco alcanza la primogenitura. Pero es a través de José que se mantiene la primogenitura de Jacob. Escuche, Génesis 48, del 1 al 6. Poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el primogénito de José y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José, ya Jacob estaba muy viejo. Él le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me dijo, con esta promesa te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Quiero decirle que este lenguaje es un lenguaje patriarcal que solo se le dice a los que van a heredar la primogenitura. Además, escuche, dice, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Verso 5 es importante. Ahora bien, los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, dice, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Es decir, a Rubén y a Simeón se van fuera, quienes entran a las 12 tribus es Efraín, Manasés y Efraín. Yo de ti no me voy a olvidar, José, pero tus hijos van a alcanzar las 12. Por eso es que usted ve en la Escritura, y algunas veces se menciona a Leví, pero Leví no alcanzó herencia. Entonces, en todos lados donde se menciona la repartición de la tierra, donde aparecen las 12 tribus, no aparece Leví, porque Leví es la tribu sacerdotal y obviamente el Señor es su herencia. Pero en todas las demás, cuando se mencionan las tribus, se menciona a Manasés y a Efraín. Pero aquí hay algo bien interesante, lo que tiene el Señor. Porque Efraín y Manasés, entonces, hijos de José, sustituyen. José dice, wow, Manasés, mi primogénito, es el que va a alcanzar la primogenitura de Jacob. Pero no era lo que Dios había establecido. Seguimos leyendo el capítulo 48, del 8 al 20. Y esta escritura es larga. ¿La quiere escuchar? Sí, mire, esta escritura es larga. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo, acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. El verso 11 dice, luego le dijo a José, ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. Del 12 en adelante es importante. José los retiró de la rodilla de Israel o de Jacob y se postró en tierra. Luego tomó a sus 2 hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda. ¿Por qué? Toma a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda. Porque al hacerlo de esa manera Jacob está enfrente y Jacob entonces tiene a Manasés con la derecha, en su derecha, y a Efraín en la izquierda. Eso era lo que patriarcalmente se tenía que dar para que su hijo el mayor recibiera la bendición, porque él ya sabía que iba a ser Manasés. Entonces mire y escuche lo que dice acá.
Verso 14. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Es decir, que aunque Manasés era el mayor, lo que hizo Jacob es que teniendo aquí, ¿verdad?, a Manasés para bendecirlo con su derecha y a Efraín con su izquierda, hace esto. Y le pone su derecha en las manos de Efraín. Cuando seguimos leyendo, verso 15 dijo, y los bendijo con estas palabras, que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, o sea, siguiendo la línea patriarcal de primogenitura, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Pero eso no le gustó a José. José dijo, padre, te estás equivocando. Verso 17. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomando la mano de su padre, la pasó sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Mientras le reclamaba, así no es, padre mío. Así le dicen sus hijos, papi, así no es, papi. ¿Verdad? Que así le dicen algunas veces. Mami, así no es. Y observe. Mientras le reclamaba, así no es, padre mío, por tu mano derecha, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, o sea, Manasés, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También él gestará un pueblo. No me voy a olvidar de Manasés, también él va a gestar un pueblo y llegará a ser importante. Pero su hermano menor será aún más importante. Y su descendencia dará orígenes a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así. Esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar. Que Dios cuide de ti como cuido de Efraín y de Manasés. Y escuche, de este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. La primogenitura sobre Manasés. Escuchen, hermanos, la descendencia de José a través de Efraín fue muy poderosa, fue muy próspera. José no alcanza la primogenitura. Manasés, su primer hijo, tampoco. Dios le plació dársela a Efraín. Por eso es que usted va a ver en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cuando se habla, aun cuando el reino se divide, se habla de la tribu de Efraín y la tribu de Judá. Efraín lideraba en el norte, con las 10 tribus, y Judá lideraba en el sur. O sea, Efraín tuvo primacía. Pero quiere conocer algunos vástagos, algunos descendientes de Efraín que fueron prósperos. ¿Los quiere conocer? ¿Sí? Josué, quien llevaría a los israelitas a la tierra prometida, era de la tribu de Efraín. La profetisa Débora, quien derrotó a Sísara, el general del ejército de Javín, era de la tribu de Efraín. Gedeón, que derrotó con 300 hombres nada más a los madianitas, era de la tribu de Efraín. Samuel, el estadista, el juez principal y mayor del pueblo de Israel, era de la tribu de Efraín. ¡Wow! Y su descendencia, hermanos, ¿qué tan fructífera es? La intención de Dios de hacernos fructíferos es que nuestra descendencia sea fructífera. Es de que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos y todas las descendencias que vengan detrás de usted sean fructíferos. Eso glorifica al Padre. Eso adora al Padre. La razón de su fructificación viene únicamente con la finalidad de alabar al Padre. Si usted es fructífero, el Padre es glorificado. Y esa fructificación, con esto termino, de prosperidad, no radica en usted mismo,
sino en la bendición del Padre que reposa sobre su vida. Por eso es que al final, cuando habla de José, en los versos 25 y 26, dice: gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice, hermano. Con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que la de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido, entre todos sus hermanos. Que así descanse sobre nuestra cabeza las bendiciones del Padre, que quiere que seamos fructíferos para que todo lo que hagamos engrandezca, glorifique y adore su nombre. Póngase de pie. Mi amado hermano, cuando su vida es fructífera, Dios será glorificado, otros serán edificados y entonces usted será satisfecho, aunque no tenga mucho. Al principio dije, ¿qué significa ser próspero y fructífero? Vivir una vida satisfecha. ¿Pero qué significa eso de vivir una vida satisfecha? Si todo lo que usted hace glorifica al Padre, edifica a otros, va a traer satisfacción para su vida. Amén. Dios les bendiga.